¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, buenas tardes. Estamos riendo porque, bienvenidos al Objetivo. Siempre es mucho más interesante el pre y el post de cualquier programa de televisión que lo que realmente ven ustedes. Y cualquier día lo que tenemos que hacer es un gran hermano aquí, empezar a grabar con micrófonos abiertos antes y después. Bueno, porque se habla de muchas cosas variadas y demás. Antes de saludar a los invitados, déjenme que les diga, si no lo saben, por primera vez se los digo yo, que hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Es un día muy bonito, que hay que tenerlo en cuenta, que se crea un poco este 3 de mayo pensando en todos esos periodistas que mueren, sobre todo en países donde hay dictaduras y problemas bélicos, por decir lo que piensan y los matan. Pero hay otras formas de no ser libre en la prensa y nosotros hoy queremos abogar también por ellas desde Tindaya Televisión y pedir que este día se extienda al resto del año, como tiene que ser los 365 días del año, y haya real libertad de prensa en todos los medios de comunicación. Ahora sí voy a saludar a Pilar Rodríguez de Nueva Canarias. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme, buenas tardes a todos y saludos también a los compañeros de la mesa. Fernando Señá, Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde su casa. Iñaki Álvaro Lavandera del Partido Socialista, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Y David Casalín, buenas tardes. Buenas tardes. David, siempre se me pasa tengo problemas del PPM, de momento concejal del PPM, o sea que sí. Pero sabes que se me presenta cada vez que vienes a la mesa el problema de cómo te presento. O sea que hoy sigues afiliado al PP. Sí, yo sigo afiliado al PPM y espero terminar afiliado a la legislatura al PPM. Bueno, ya sabes que Fernando Señá, lo dijo aquí, por cierto, Fernando, con gran éxito después en todos los medios de gran repercusión, que está trabajando por la unión del centro-derecha. No sé si David te ves identificado con el Partido Popular y podrías... Yo estuve invitado en su congreso y demás, y no lo sé, es una decisión que corresponderá a los compañeros y a los órganos del partido, y como tal, pues asumirá. Como siempre, la relación con Fernando es muy buena, pero es una relación que corresponde a los órganos del partido. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de actualidad. En este caso vamos a hablar un poquito del muelle de Corralejo, porque tenemos dos vertientes. Luego hablaremos de la intención del ayuntamiento que tiene de que se fondeen cruceros, y ahora les explicamos en qué consiste en la bahía de Corralejo, pero empezamos hablando de la opinión que ha lanzado Asofuer, que es la patronal turística de Fuerteventura, una de las patronales turísticas, porque hay dos asociaciones, que lo que hace es pedir o culpar, mejor dicho, y señalar al gobierno de Canarias como culpable de que el muelle de Corralejo no esté en las condiciones que debe estar y que las obras que están proyectadas no se hayan llevado a cabo. Iñaki, tú que eres diputado, que conoces bien también, que Ornella Chacón, compañera tuya, fue consejera de Obras Públicas. ¿En qué punto están las obras del muelle de Corralejo? Entiendo que las obras de ampliación, porque las obras de mejora, es cierto que en el poco más de un año que estuvo el Partido Socialista al frente de la Consejería de Obras Públicas, se hicieron bastantes obras de mejora en ese puerto. Quiero también dar un dato, que es que el puerto de Corralejo, dentro de la red de puertos canarios, es el puerto que más movimiento de pasajeros y vehículos tiene de todo el ente público empresarial, que es Puertos Canarios, con lo cual es también el puerto que más ingresos le genera a Puertos Canarios. También tengo que decir que la isla de Fuerteventura en general es la isla que más ingresos le aporta a Puertos Canarios, porque no solo está el de Corralejo, el de Morrojable también tiene una importancia relativa evidente, y también está el puerto de Corralejo, el puerto de Gran Tarajal, aunque bueno, ese sería otro debate sobre cómo se intentan generar ingresos desde Puertos Canarios con Coalición Canaria y el desastre que ha provocado esa política. Y lo que es un despropósito es que se planifiquen obras en otros puertos y siempre el patito feo, el abandonado por parte del Gobierno de Canarias, sea el puerto de Corralejo. El otro día, echando una mirada hacia atrás, ahora que estamos hablando tanto de aniversarios, ¿no? De aniversarios de Coalición Canaria en el poder, de aniversarios de determinadas fuerzas políticas insularistas que forman parte activa y cómplice de Coalición Canaria, echando una vista hacia atrás, la Consejería de Obras Públicas, excepto ese año y medio de lapsus relativamente hace poco, siempre ha estado en manos de un consejero de Coalición Canaria. Consejero, además, hombre. No se puede
desde luego, sino poner el acento en por qué Coalición Canaria siempre ha olvidado el puerto de Corralejo. El proyecto que se sacó a licitación en el año 2015 por parte de Domingo Berriel, que deja fuera el puerto de Corralejo del acceso a los fondos FEDER, que si tiene, por ejemplo, la ampliación del puerto de Agaete o la ampliación del puerto de Playa Blanca, queda desierto porque es un proyecto, bueno, pues desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de rentabilidad económica y coste-beneficio inviable. No es una casualidad que quedase desierto, y en el poco tiempo que estuvimos, como dijo, en la consejería, pues incluso planteamos una alternativa con un menor impacto ambiental, con un menor coste, que sí podía acceder a los fondos europeos y que además daba un mejor abrigo a las embarcaciones, vamos a decirlo, deportivas, a todo lo que son los pantalanes, porque en vez de estar hacia el norte, hacia la zona más ventosa, estaría mejor protegida. Sí, creo que tenemos una infografía de cómo quedaría, de la idea, ¿no?, del muelle de Corralejo. Y no solo eso, sino que además el anteproyecto que se intentó bueno, pues hacer ver tanto a Cabildo como a Ayuntamiento de que era ostensiblemente mejor, procuraba un atraque más para grandes buques, me refiero. La idea. Ese es el inicial, ese es el que se quedó desierto. Como puedes ver, bueno, pues un impacto ambiental enorme, hacia el norte toda la zona de pantalanes, la mayor parte de la zona de pantalanes, y donde no se crece para que pueda atacar, ves que ahí tienes un ferry, podría atacar el otro, que es la actualidad, 2 atraques para ferry. En la nueva propuesta había un tercer atraque, que es el que daría cabida con garantías a cruceros, grandes yates, etcétera. Por eso parece un poco lamentable que, bueno, pues el alcalde de La Oliva vaya a hacerse fotos a Madrid a hablar de política de cruceros con el ministerio, cuando la competencia es de la propia empresa de Puertos Canarios. Ahora hablamos de eso. Vamos a hablar primero de la situación del muelle. Fernando. Sí, pero Daniel, el problema es que no se puede separar una cosa de la otra, porque al final lo que está ocurriendo es, como decía Iñaki, que llevamos 30 años de Coalición Canaria y el muelle de Corralejo, siendo la joya, la corona de Puertos Canarios, la que más vehículos mueve, la que más mercancías mueve, la que más personas mueve, la que produce más ingresos, es donde menos se invierte. Y no viene de ahora, viene de muchísimos años, le digo, de 30 años. Aquí se han invertido, el gobierno de Canarias ha invertido 40 millones en Tazacorte, en un muelle donde no hay absolutamente ningún barco. 100, ha invertido 100, no 40, no 100. Ha invertido en Garachico, invierte en muelles que no tienen movimiento ninguno, y el muelle de Corralejo está abandonado. Y la pregunta es, si este muelle de Corralejo, siendo la joya de la corona, estuviera en otra isla, por ejemplo en Tenerife, ¿estaría así? ¿Estaría con 300.000 euros para hacerle un lavado de cara? ¿O ya se hubiera hecho la media luna que vemos ahí? Que yo le digo a la gente que no está viendo que levante la mano quien no ha visto en todas las elecciones esa fotografía de la media luna. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y al final el problema es que tenemos un gobierno de Canarias, una coalición canaria, que después de 30 años ni el muelle de Corralejo ni el muelle de Gran Tarajal, que nos meten ahí unos barcos chatarra que ya hemos visto lo que nos ha costado y el desastre que han producido, ni el muelle de Morrojables, porque es que en el 2014 nos presentaban una maqueta y unos planos y una adjudicación para la zona deportiva que nunca más se supo, y ahí está paralizada. Y hombre, Iñaki, no nos olvidemos, aunque ustedes solo tuvieron la consejería unos meses, ustedes han estado gobernando los últimos 8 años. Cuando se mandaba esos 100 millones a Tazacorte, eran presupuestos aprobados por el Partido Socialista también, esa época de y por coalición canaria, ¿no, Iñaki? Porque yo he estado ahí votando en contra de esos presupuestos, y millones a Tazacorte, y ningún dinero para Corralejo. El pasado no puede cambiar, pero tenemos que mirar para adelante. Ahora, lo que no nos puede vender el alcalde de La Oliva es otra vez estas cortinas de humo, y se va con un señor que es viceconsejero del gobierno de Canarias de Infraestructura. Pero si ese es el señor que tiene que estar poniendo el dinero, los 40 millones que necesita el puerto de Corralejo, y se van a vendernos humo a Madrid de que si ahora van a venir unos transatlánticos, unos cruceros, y van a bajar la gente en lancha. Si lo que quiere Corralejo, lo que necesita Corralejo y lo que se merece Corralejo, porque ese muelle genera los ingresos, es que le hagan un muelle en condiciones, y un muelle deportivo, porque ayer me decía marinero en Corralejo, me decía, si es que la gente con barco o desiste de comprarse barco, o lo tienen atracado en Lanzarote. Sí, no hay atraque. Porque no hay atraque. Está claro. Pilar. Bueno, ¿te refieres al muelle de Corralejo? Sí, ¿no? claro.
Es evidente de Gran Tarajal no, porque hemos hablado mucho, ya, sí, perdóname, pero mira. bueno, eso no quita para todo que, Puertos yo Canarios. desde luego lo tenga que nombrar, porque es evidente que Puertos Canarios es el que, bueno, pues el que tiene la competencia en estos puertos. Es evidente y además es lícito que las aspiraciones del pueblo de Corralejo, que quiera mejorar su puerto, que quiera tener pues un puerto capaz de que los cruceros puedan pasarse por ahí y atracar. No sé bien exactamente cómo sería, pero es evidente que necesita unas mejoras en las infraestructuras, ahora mismo no sería posible. Yo creo que es verdad que Fuerteventura seguimos estando a la cola de toda Canarias en cuanto a puertos de la comunidad se refiere, y bueno, pues la muestra la tenemos también no solamente en Corralejo, la tenemos en el propio puerto de Gran Tarajal, donde las aspiraciones del municipio de Tuineje no se han visto satisfechas por parte de Puertos Canarios, a pesar de que siempre, cada vez que van a venir las elecciones, pues nos dicen cosas como que sí, que viene el barco. Recuerdo cuando vino el barco, que yo ese día la verdad sinceramente no fui, pues sabía que era un paripé y yo no estoy para eso. Entonces yo creo que lo que se necesita es hablar menos y hacer más. Las inversiones son lo que cuenta. El puerto de Gran Tarajal también genera recursos económicos a través del puerto deportivo, que es el que está funcionando allí ahora mismo. Sin embargo, esas inversiones no se revierten ahí en el puerto de Gran Tarajal. Lo único que hacen es atracarnos los gabarras cruceros, los cruceros estos gabarras que ellos han traído y que nos han hecho el mayor desastre de la historia de la isla de Fuerteventura. Y creo que el Puerto Canario, el gobierno de Canarias, tiene que poner y que tiene que barrer un poquito más para la isla de Fuerteventura. Porque es verdad, aquí todos han gobernado Canarias, pero en los últimos años quien más ha gobernado Canarias evidentemente ha sido el Partido Popular y Coalición Canaria, y ellos son los principales responsables. Y yo, sin tener que alabar a nadie, porque no tengo por qué, es verdad que la consejera de Obras Públicas del Partido Socialista, doña Ornella Chacón, es verdad que intentó hacer cosas para la isla de Fuerteventura, eso no lo podemos negar, y esa fue pues una de las razones por las que yo creo que incluso llegó a tener algunos problemas dentro del propio grupo de gobierno, ¿no? De hecho, se le iba a preguntar, Pilar. Sí. No, le voy a preguntar a Iñaki sobre ese tema, si quieres terminar para dar. Sí, bueno, el terminar es decir que es lícito, pero es evidente que eso lleva también unos estudios para saber si realmente la viabilidad de ese puerto reúne los requisitos técnicos, si realmente se considera que va a ser un puerto que va a tener la actividad que se necesita. Eso ya corre del gobierno de Canarias. Yo desde luego, por supuesto, lo respeto y apoyo también al municipio de La Oliva, porque Nueva Canarias también está apostando desde hace muchísimo tiempo por ese asunto, pero evidentemente seguimos apostando no solamente por ese puerto, sino también seguimos apostando porque de verdad el puerto de Gran Tarajal ya sea una realidad con la ampliación que se merece, y más que nunca en la última reunión pudimos comprobar cómo el puerto de Gran Tarajal sí hay viabilidad para ampliarlo y que pueda tener pues esos cruceros que ahora también pueden venir sin tener que ampliarse, si no fuera el desastre que nos han metido Coalición Canaria con el apoyo también del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje. David. Pues llegamos siempre a la misma conclusión. Yo siempre lo digo, lo repito mucho, y es que Coalición Canaria le debe 10 años a Fuerteventura. Realmente en los últimos periodos prácticamente en las grandes obras de inversión han quedado reducidas, especialmente esta ha sido una legislatura de parálisis, y evidentemente a nadie se le escapa que invertir en el puerto de Corralejo y en su crecimiento pues desde luego es lícito, simplemente yéndonos a datos como es el volumen de pasajeros, pero la cuestión es que tenemos un problema y es la falta de liderazgo dentro de la isla, la falta de liderazgo de la fuerza política que nos ha gobernado durante prácticamente 20 años. Y vamos, cuando uno hace el análisis nos podemos ir al gobierno de Canarias, nos podemos acertar, pero los responsables están aquí, los responsables son políticos con nombre y apellido de la isla de Fuerteventura, que cuando han tenido la oportunidad de exigir, de imponer, no se han rendido, han preferido a lo mejor cambiar ese tipo de cuestiones por otras prebendas o suavizar por un mayor nivel de control político y no pelear por lo que es la isla de Fuerteventura y el crecimiento. A nadie se le escapa y vemos
el déficit en relación a otras islas de mucha menos población, de mucho menos peso en relación a las inversiones. Pero si hacemos el análisis sin querer echar la culpa a nadie, pues prácticamente podríamos mirar para todos los partidos políticos, todos han tenido una parte de responsabilidad. Los responsables son los que siguen gobernando la isla durante más de 20 años. Iñaki, dos cosas. Una que supongo que quería aclarar a Fernando lo del puerto de Tazacorte que quedó ahí en el aire, pero además quería preguntar, Ornelas Chacón tuvo problemas, como dice Pilar, en el tiempo que estuvo, verdad que no estuvo mucho, para poder sacar adelante ese proyecto del muelle. El Partido Socialista tuvo problemas y de hecho incluso hasta la propia Coalición Canaria dentro de su organización tiene problemas, no sabe cómo, no quiere abordar como un carácter estratégico el puerto de Corralejo. Ahora mismo el director, por ejemplo, de Puertos Canarios es de Tenerife y solo habla, cuando lo ves en los medios de comunicación regionales, solo sabe hablar del puerto de la Cruz. Y es cierto que ha habido inversiones históricas que no justifican el coste-beneficio, ni cualquier análisis económico ni de utilidad pública. El puerto de Tazacorte, que se comenzó en el 2002 con un gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, pero bueno, yo creo que podemos caer siempre en la trampa de ustedes estaban o ustedes no estaban. Sí ha habido un protagonista y un actor necesario que siempre ha estado, es esa Coalición Canaria, ¿no? Y tampoco caer en que esta isla tiene más, esta isla tiene menos. Garachico son 40 millones y todavía no ha atracado un barco. Ese uso industrial que se le quiso dar, pero ahí está, y vienen de etapas anteriores. Pero lo que dice David tiene gran parte de razón, que es el conformismo y la complacencia de los presidentes de Cabildo que han estado en los últimos años, todos de un mismo partido político, un partido político que celebra aniversarios, pero que esos aniversarios, bueno, pues si uno hace una radiografía de los principales indicadores de cómo ha invertido o cómo ha dejado de invertir el gobierno de Canarias en Fuerteventura, en carreteras somos la isla con menos inversión por kilómetro cuadrado de toda Canarias, la cuarta en inversión por habitante, y encima nos mienten en una época en la que hay dinero, diciendo que en los presupuestos vamos a contar con casi 17 millones de euros para el tramo Caldereta-Aeropuerto, cuando no han sido capaces todavía de finalizar el estudio de impacto ambiental. En plazas sociosanitarias somos la última isla en ratio de plazas sociosanitarias por habitante, la última con diferencia, y esto no es solo culpa tampoco del gobierno de Canarias, también de la falta de implicación y liderazgo del Cabildo de Fuerteventura, que no está en sus prioridades porque es una competencia compartida, y la última residencia la hizo pues una socialista en los años 90, que fue Olivia Esteves, que es la residencia de Casillas del Ángel. Si nos vamos a materia sanitaria, somos la última isla en inversión en materia sanitaria en cuanto a el gasto público por tarjeta sanitaria, pese a todos los turistas que tenemos en la isla. No hay, desde luego, un solo indicador en el que Fuerteventura pueda estar satisfecha con las inversiones y el gasto del gobierno de Canarias, y en el caso de Puerto de Corralejo, pues es un ejemplo paradigmático más. Pero te digo, podemos analizar el por qué Fuerteventura fue paradigmático la isla de los barracones en materia educativa, y así suma y sigue, no aguanta ningún análisis. Como bien estaban comentando, te doy la palabra, Fernando, introduzco un elemento más, esto del muelle de Corralejo. El alcalde de La Oliva la semana pasada se fue a Madrid a hablar con el ministerio, acompañado de un director general del gobierno de Canarias, para pedir que Corralejo también reciba cruceros, como ya lo está pidiendo Gran Tarajal, y de hecho lo va a hacer creo que a final de año, ¿no? Eso sí, el muelle no puede acoger cruceros, no puede atracarse los cruceros en él. ¿Qué pide? Bueno, pues lo que está pidiendo el alcalde es que se fondeen. ¿Qué significa esto? Que el crucero se queda en la bahía y que hay barcos que llevan y traen a los turistas que vienen en ellos, a los cruceristas. Fernando. Sí, bueno, vamos a ver, por puntualizar, porque, hombre, yo suscribo íntegramente pues el relato de deficiencias que tiene Fuerteventura, que hemos denunciado muchos años, que ha relatado Iñaki, pero la realidad es la que es, y aquí hemos pasado todos por el gobierno, sí, pero no, Pilar. En los últimos 8 años, el Partido Popular salió en el 2010, estamos en el 2018, han pasado 8 años, y ahí ha estado gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista. En los últimos 15 años el Partido Popular ha gobernado en 4 años. Asumiremos la responsabilidad de esos 4 años, pero es que me estás hablando de la prehistoria. Entonces, ¿el relato de Iñaki? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevamos denunciando las carreteras, la sanidad, la sociosanitaria, la falta de plazas sanitarias, la falta de camas en el hospital, lo que está ocurriendo con el muelle Corralejo de Gran Tarajal o el de Morrojable? Claro que sí, pero es que los últimos 8 años ha gobernado el Partido Socialista
con Coalición Canaria, responsable Coalición Canaria, porque ha sido quien ha llevado el gobierno, pero usted la apoyaba. El Cabildo Insular de Fuerteventura a día de hoy está gobernado por Coalición Canaria y por el Partido Socialista. ¿Cómo que la responsabilidad también es del Cabildo? Claro que sí, que como decía David, que no da un golpe en la mesa cuando ocurren estas cosas y no se impone, pero ahí está también el Partido Socialista y tiene que asumir su grado de responsabilidad. Y claro que nosotros estamos denunciando 30 años de Coalición Canaria y una isla abandonada y paralizada. Y estamos hablando hoy de Corralejo, pero es que mañana podemos volver a hablar del hospital, que sigue ahí sin empezar las obras, que todavía no han puesto un bloque. Lo que lleva el señor Baltar y lo que lleva el señor Marcial Morales al frente del Cabildo, no se ha puesto un bloque todavía en el hospital de Fuerteventura para terminarlo, y nos están vendiendo la moto que está terminado. Claro que sí. Crucero fondeado. Vamos, el crucero fondeado. Mire, un dato, y lo dije yo antes. Oye, que el crucero fondeado que se va a Madrid, que además es un muelle de puertos canarios de la comunidad autónoma, a pedir al ministerio, que no es competencia del muelle, en el muelle de Corralejo, que vengan cruceros, oye, pues puedes ir, pero la realidad y lo que hay que decirle a los vecinos de Corralejo es que nos están volviendo a vender humo, como nos llevan vendiendo humo 30 años con el muelle de Corralejo. Como nos han dicho primero que se iba a hacer con fondos públicos, estoy hablando de hace muchos años ya, de cuando decía yo que levante la mano quien no ha visto la media luna. Pues si lo hemos visto todos, si la vemos desde hace 15 o 20 años a media luna y no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha avanzado. Nos decían que se hacían con medios públicos, después no, después nos dijeron que venían con el Banco Europeo de Inversiones. No sé si te acordarás, Iñaki, que nos vendían esa moto y que con el Banco Europeo de Inversiones se buscaba el dinero. Después, como eso no, nos vendieron otros 4 años que se hacía financiación público-privada y sacaron un concurso y se gastaron el dinero, quedó desierto. Ahora nos vuelven otra vez a que con financiación privada, financiación pública, pero ya veremos cuándo. Porque no hay dinero, cuando se están invirtiendo 40 millones en otros muelles como Tazacorte, que no mueven absolutamente nada. Y esto al final es lo mismo, humo, mentira, marear la perdí, el duerme vela, y al final el muelle de Corralejo, que hemos dicho que la joya de la corona, no se hace nada. Pero no se hace nada ni en muelle de Corralejo, ni en Gran Tarajal, ni en Morrojable, porque yo les pongo un dato. Un sector que genera muchísimos millones de euros, como es el de barcos deportivos, el de las zonas deportivas, las zonas comerciales asociadas a muelles deportivos. Pues bien, en un solo muelle en Tenerife hay más atraques que en toda la isla junta de Fuerteventura. Y esa es la realidad, la que llevamos 30 años enfrentándonos, gobernados por Coalición Canaria, y yo lo siento, Iñaki, pero los últimos años con el apoyo del Partido Socialista. Y por Ornella, hombre, oye, yo no voy a hablar mal de nadie ni que no está aquí, pero oye, Ornella tenía un partido detrás. La pregunta es si ese partido la defendió. Pilar. No, a mí me gustaría saber... Sí, pero yo también por alusiones al señor Fernando le voy a preguntar que en qué año fija él la prehistoria, porque no creo que yo estuviera en la prehistoria aquí, ¿sabes? Que usted será más joven que yo, pero bueno, que tampoco está gateando. No te está llamando vieja. Lleva ya usted unos Pilar, años de gateando. Espero que no te lo hayas tomado por ahí, que de verdad que si te lo has tomado por ahí te pido disculpas inmediatamente. No me siento aludida a eso. Yo estoy diciendo que los últimos 8 años, del 2010 al 2018, ha gobernado Coalición Canaria y Partido Socialista. Y en los últimos 15 años, como dices que el que más ha gobernado ha sido el PP, te digo que en los últimos 15 años hemos gobernado 4 años. Solamente eso. No me siento lo demás aludida. No te digo por ti, te doy mi palabra de honor. De verdad, que no me siento aludida por la edad, porque seguramente que tengo más años que tú, pero tengo un espíritu mucho más joven que tú, porque veo que sigues practicando la vieja política, ¿sabes? Porque nada más decir que ustedes son responsables, tanto unos como los otros, y que ustedes siempre han gobernado también Canarias, conjuntamente con Coalición Canaria, ya me vienes a sacar aquí la prehistoria. Más si tenemos un historiador y nos fija en qué años la prehistoria, porque no está prehistoria. No, o sea, la prehistoria sería cuando Román Rodríguez era presidente de Canarias con Coalición Canaria. Eso era la prehistoria. Ahora ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? No, tampoco es la prehistoria. Tampoco es la prehistoria. Esto no es un programa de historia, es un programa de política. Pero simplemente lo que no podemos hacer es que, porque todos tendremos una parte de responsabilidad, tenemos todos, entre otras cuestiones, porque prácticamente, como nunca... de los partidos que estamos aquí, ninguno hemos tenido mayoría, seguramente que siempre pues tendemos a apoyar a los que tienen. ¿Y quién son los que tienen? Coalición Canaria. Pero en muchas ocasiones nosotros somos también, a lo mejor hemos sido copartícipes también de la realidad de las fechas. Pero tú no sabes respetar, Fernando. Bueno. Hombre, digo yo. Que yo respeto los turnos de los demás. Vamos al tema de los cruceros. Bueno, el tema de los cruceros, pues ya se lo dije lo que tenía que decir de los cruceros. Los cruceros es que hay que hacer más inversiones para Fuerteventura y que todos tenemos que apostar más por Fuerteventura. ¿Ustedes no aprobaron el presupuesto del gobierno de Canarias? ¿Cuánto pidieron para la isla de Fuerteventura? ¿A cambio de que dieron ustedes el voto a Coalición Canaria en las pasadas elecciones? Porque nosotros se lo dimos a ustedes, pero era a costa de traer dinero para Canarias. Otra cuestión es que no se haya invertido adecuadamente, pero nosotros hemos pedido, entonces vamos a hablar de eso también, porque nosotros hemos apostado
para atraer recursos para Canarias, que a lo mejor pues no están invertidos adecuadamente, otro dinero no se ha invertido, pero ha sido a cambio de algo. Me gustaría saber también a cambio de qué ustedes han apoyado. Ahora la palabra Iñaki, pero déjame que David opine sobre el tema del fondo de los cruceros. Hombre, yo la verdad que por opinar, podemos opinar todos, pero no sé, a nivel técnico, quien conoce la bocaina un poco, el tema del fondeo de un gran crucero, no sé si a nivel técnico es posible. Es decir, yo la verdad que no sé en qué argumentario se basa en este caso el alcalde de La Oliva, pero quien conoce la bocaina sabe que es una zona de unas corrientes bastante fuertes. Entiendo yo que realizar el fondeo y sobre todo las maniobras de carga y descarga de turistas o personas, pues puede ser además una situación, puede generar una situación de riesgo, y yo creo, vamos a ver, que esto es una solución improvisada que se les ocurrió y queda incluso simpático, pero esto no va a quedar más allá de eso. Ten en cuenta que de todas formas en este tipo de cuestiones tenemos una legislación bastante estricta, y yo lo dejo como una menor anécdota o curiosidad para salir del paso y sacarse una foto, que hoy en día se valora muy bien. Los puertos están para dar abrigo, y si no, que le pregunten al puerto de Gran Tarajal cómo se permitió, se autorizó y se incluso promocionó el atraque durante un largo plazo de tiempo, unas embarcaciones que podían sufrir las consecuencias de un temporal, como al final acabó ocurriendo. Entonces, cuando una naviera se plantea trabajar con un puerto, lo primero que pide es, bueno, primero cuánto me cuesta, cuáles son las tasas que hay que pagar, qué negocio puedo tener, qué atractivo puede tener ese destino, y si reúne las condiciones de seguridad necesarias como para poder operar, porque no puedes cambiar la ruta. O sea, tú cuando vendes un paquete, yo tal día, X días al año, voy a pasar por Corralejo. Lo que no puede ser es que venga un temporal y ya no pueda dar a mis clientes lo que le he ofrecido y lo que le he vendido. Entonces eso se cae por su propio peso, que lo que hay que trabajar primero es realmente por lo importante que es la ampliación del puerto de Gran Tarajal. Que de Gran Tarajal el abrigo y el de Corralejo por un proyecto que esté a la altura de lo que es el puerto de Corralejo, que es desde mi punto de vista el más importante de Canarias, y que no solo el puerto en sí, sino la unión Fuerteventura-Lanzarote. O sea, hay un puente marítimo que es estratégico para el desarrollo socioeconómico de las dos islas y está actualmente estrangulado. Y con respecto ya a los chascarrillos de Fernando, mira, yo me gustaría que fueras un poquito menos demagógico y tú que eres economista como yo, hicieras un análisis de cuál ha sido la coyuntura económica de los diferentes presupuestos, de las diferentes anualidades, qué gobierno ha participado con qué gobierno, qué responsabilidades ha tenido cada uno, cómo en el año 2011, cuando entra el Partido Socialista en el gobierno, estamos en una coyuntura de restricciones presupuestarias, menos presupuesto que años anteriores, donde en otras comunidades se cerraban hospitales y se cerraban colegios. Aquí se hacía lo que se podía para mantenerlos abiertos. Entonces, cuando haces esas comparativas, sí deberías de ser un poquito más justo y honesto sobre las realidades de cada uno de los escenarios económicos y el esfuerzo que se podía hacer en ese momento y el esfuerzo que se podía hacer. Por ejemplo, ahora que el Partido Popular apoya gratuitamente a Coalición Canaria en el poder, simplemente por ese voto en los presupuestos generales del Estado. Ese apoyo gratuito, donde Fuerteventura, por ejemplo, tiene en el 2018, con el mayor presupuesto de la historia de Canarias, el menor presupuesto de la historia de la obra del hospital, creo que es para sonrojarse al menos un poquito. Entonces, si empezamos a hablar de lo que hacemos unos, lo que hacemos otros, vamos a hacerlo en global y de una forma un poquito más equilibrada y justa. Por alusiones. Rápidamente. Venga, muy rápido. Pilar, por el tema de la prehistoria, si te lo has tomado como que te estaba llamando mayor, de verdad, te doy mi palabra de honor que no es así. Iñaki, ¿por qué se apoyan los presupuestos? Pues mira, porque son los mayores presupuestos que han venido para Canarias de la historia, porque hay 450 millones más para gasto social, porque hay una rebaja fiscal para todos esos pequeños empresarios, esos pequeños autónomos de casi 120 millones de euros. Y eso está aquí Daniel, y las personas que están viendo lo saben, y a pesar de todo eso y de que mi partido ha apoyado, sin estar en el gobierno, unos presupuestos, porque sería irresponsable que el mayor presupuesto de Canarias de la historia en gasto social no se aprobase, como votó el Partido Socialista. A pesar de eso, yo siempre he dicho lo mismo, he dicho, para sanidad, el presupuesto del Gobierno de Canarias para sanidad, para Fuerteventura, no me parece correcto, no me parece bien, desde el minuto cero. Y me hubiera gustado que otros parlamentarios, no de mi partido, de todos los partidos, hubieran sido tan rotundos y tan tajantes con ese tema como fui yo en todos los medios de comunicación a los que pude ir, y empezando por esta televisión. Mira,
1 millón es que nos iban a dar menos todavía. Y gracias a enmiendas del Partido Popular, peleadas desde Fuerteventura, nos han dado. Pero mire, es que los presupuestos de ustedes nos daban 6 millones y no se ejecutaba nada, cero. Es que en el 2016, con ustedes en el gobierno, nos quitaron 6 millones de la obra del hospital, las alas de hospitalización. Hombre, una verdad, respuesta que la tengo para. Si quieres voy al móvil, que la tengo ahí, y te la enseño. Respuesta, Coalición Canaria y Partido Socialista. Nos quitaban 6 millones del hospital, por eso no hay un gran patio en el centro del hospital. Lo que hay es un solar donde tendría que ir la ala de hospitalización que nos quitaron. Y por eso ahora la ampliación son las 2 alas que nos quitaron más el búnker. Esas alas tenían que estar hechas desde el 2014. Y mire, Iñaki, yo sé que no había dinero, si eso no te digo que no. Claro que no había dinero porque vivíamos en una situación de crisis en la que ustedes nos dejaron, por cierto, a nivel de España, y por supuesto se trasladó a los presupuestos de Canarias. ¿El problema cuál es? Que la crisis no era para todo, que los presupuestos iban dinero para el muelle Tazacorte, pero no venía para Corralejo, que los presupuestos iban dinero para el tercero y el cuarto hospital de Tenerife, pero no venía para el de Fuerteventura, que los presupuestos iban dinero para las carreteras de Corralejo, los presupuestos que ustedes, Coalición Canaria y Partido Socialista, aprobaban, y no venía para las carreteras. Está claro que en esto nunca se van a poner de acuerdo, porque mira que hemos hablado en esta mesa de la historia. Pilar, es verdad que esto parece un programa de historia, porque se remonta muy ya tiempo atrás, pero tenemos que mirar al futuro, como siempre digo. Vamos a cambiar de asunto y el futuro está en un tema que está dando mucho que hablar, que es la reforma de la ley electoral. Ha habido un nuevo desencuentro, parece que la última palabra la va a tener Madrid sobre la reforma electoral canaria, porque no hay manera de que PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias se pongan de acuerdo con Coalición Canaria y la agrupación socialista Gomera en cómo debe ser esa reforma y qué modificaciones debe tener. Básicamente lo que pide PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias es una lista regional, en lo que no están de acuerdo Coalición Canaria y la agrupación socialista Gomera. Iñaki, queda algún trámite todavía en el Parlamento, pero ¿tú crees que esto va a ser Madrid al final en la reforma del Estatuto de Autonomía quien introduzca los cambios de la reforma electoral? Bueno, vamos a ver. El Estatuto de Autonomía aprobado por Coalición Canaria y Partido Socialista, por cierto, en donde el Partido Popular pues no creyó en el avance del autogobierno de esta tierra, que se envió a Madrid, comprende la posibilidad de la creación de una lista regional. Por lo que Coalición Canaria en su momento ya aceptaba la posibilidad de una lista regional. Coalición Canaria durante todo este tiempo, desde el principio de legislatura, con el apoyo a la celebración, de esa comisión de estudio de una reforma electoral, lo que ha querido es ganar tiempo para a última hora decir que no está de acuerdo. Coalición Canaria nunca ha querido esa reforma electoral. No es gratuito que el 85% de la población representada por estas 4 fuerzas políticas esté de acuerdo con una reforma electoral, y solo Coalición Canaria, la tercera fuerza política en votos, la primera en escaño, la única beneficiada, la históricamente beneficiada de nuestro sistema electoral, se oponga por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de mantenerse el poder, independientemente de que la gente no los vote, o no los vote tanto como a otros partidos. Entonces, yo, por desgracia, lo que un partido nacionalista debería procurar, que es buscar el consenso y que fuese aprobado mediante una ley canaria, lo que está provocando es que la única salida es que se apruebe en el Congreso de los Diputados vía el Estatuto de Autonomía de Canarias, eliminando una disposición transitoria que ya en su momento era transitoria, y ya en su momento estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 83, con lo cual estamos hablando de 35 años de disposición transitoria. Esa transitoriedad que Coalición Canaria siempre ha querido que no se moviese, salvo cuando pactó con el Partido Popular la subida de las barreras electorales para eliminar la posible pluralidad de la representación en la Cámara Autonómica. Bueno, pues al final nos ha llevado a un callejón sin salida en el que Coalición Canaria se niega por activa y por pasiva a la reforma que está consensuada por el resto de las fuerzas políticas, y que, bueno, pues en su haber o en su debe estará el que la reforma electoral o el sistema electoral canario tenga que aprobarse definitivamente en las Cortes. Esperemos que a tiempo para que esté en vigor para el año 2019, que es lo que pretenderán evitar, y que de una vez por todas pues tengamos un sistema un poquito más equilibrado, proporcionado, donde el voto de la ciudadanía tenga una representación más real en el Parlamento de Canarias. David, con una fuerza política insular en este caso. Minoritaria, y que no ha entrado en el Parlamento de Canarias debido a los topes,
Pues vamos a ver, yo no soy tan positivo como Iñaki, yo no creo que vaya a haber reforma electoral y de hecho coincido contigo, Coalición Canaria no le interesa. El pegamento que une Coalición Canaria es precisamente el sistema electoral canario. El tema de los topes se hizo para parar en su momento a partidos como el PIL o partidos de naturaleza insular para que estuvieran dentro de la estructura y Coalición Canaria es un partido que tenemos ahora mismo en una decadencia ideológica y de expansión y con lo cual lo que no va a hacer es ponerse minas en su propio camino. Yo entiendo que se va a jugar mucho con la necesidad que existe en Madrid de cualquier tipo de votos para retrasar el tema de la reforma y que la reforma pues no interesa. Con independencia de eso, yo, vamos a ver, soy de Fuerteventura, vivo en Fuerteventura. Yo creo que renunciar a la paridad es un error por parte de los partidos que, aunque tengan representación en la isla, porque nos coloca pues mucho más subordinados a lo que son las islas mayoritarias. Nos guste o no en las formaciones, yo creo de verdad que la paridad en su momento era injusta, pero la paridad estaba diseñada pues para contraponer las diferencias que existían entre las diferentes islas. Parece que empezó a preocupar el tema de la ruptura de la paridad pues cuando te encuentras con un caso como es el de Casimiro Curbelo, que accede, barre al Partido Socialista en La Gomera y se mantiene ahí, pero la realidad es que ese sistema molestaba en cierto aspecto, pero que tampoco llega a generar una igualdad. Va a seguir existiendo diferencias entre los ciudadanos de islas de la provincia oriental con la occidental y no va a ser una panacea de un sistema que durante 30 años pues nos gusta o no ha ido funcionando. Yo creo que sí soy favorable más a la apertura de las barreras, el permitir hacer quizás a fuerza de un corte más insular, aunque a veces no nos guste su pensamiento, no nos guste tal, pero creo que cada uno, el que es elegir una circunscripción, debe primar por los valores de la suya. Pero yo entiendo que la reforma, en el sentido en el que va, es aumentar el peso de las islas de Gran Canaria y Tenerife sobre las demás, a pesar de esos colegios, tanto de la lista regional como la idea del colegio de restos, porque los restos van a ser de esas islas. Fíjate que Coalición Canaria no está en esta mesa, fue invitada, pero no pudo venir nadie. El portavoz José Miguel Renau lo que habla es que, primero, que lo que están haciendo los partidos es retrasar y que él sospecha que no va a haber en el 2019 una reforma, o sea, no va a dar tiempo. Dicen que es un riesgo que están tomando partidos como el Partido Socialista, el Partido Popular, y lo que propone Coalición Canaria es aumentar a 63 el número de diputados y que haya uno más por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y bajar las barreras electorales. Lo que dice Coalición Canaria es: nosotros construimos desde la isla hacia el archipiélago, el resto tiene otra posición. Pilar. Entre ellos está Nueva Canarias, claro. Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que el sistema electoral canario necesita hacer algunos ajustes y hay que mejorarlo. Es evidente que hay partidos que, bueno, por razones obvias no les interesa pues hacer esas mejoras y no apuestan por ello. Cuando decimos que somos nacionalistas y después resulta que queremos resolver todo en Madrid, pues no, parece que es un poco incoherente, ¿no? Ahora mismo es un sistema que no está dando respuesta y no está dando voz a muchos canarios. Hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones más de 50.000 personas se quedaron sin voz en el Parlamento de Canarias. Fue un partido, es verdad, no era el mío, pero es un partido político que representaba a unos ciudadanos y que no obtuvo representación, y eso se debe también pues de alguna forma a los fallos que estamos detectando que tiene nuestro sistema electoral. Y por supuesto que nosotros entendemos que hay que tener una representación más equilibrada de acuerdo a la población, porque eso yo creo que es normal. Yo no voy a decir que a las islas muy pequeñas que se dejen sin representación, pero sí tiene que haber una representación más equilibrada. Lo que no puede ser es que islas que están con menor población, por ejemplo, en este caso que la isla de Fuerteventura, pues tenga más representantes en el Parlamento de Canarias. Y yo desde luego no estoy de acuerdo en que eso vaya a incrementar el coste. Yo creo que hay otros ajustes que también se deben y se pueden y se deben hacer en un momento determinado para que eso no sea, pues digamos,
incrementar el gasto en el Parlamento. Se pueden hacer muchas cosas, todos lo sabemos, y lo que sí es cierto es que hay que bajar también esos topes para que pueda haber más acceso a la Cámara Regional y trabajar todos en la misma línea sin tener que ir a presentar ese tema en Madrid. Yo creo que si hubiese de verdad voluntad, sí podría salir para el 2019, porque si no en el 2019 vamos a seguir con la misma y van a haber muchos canarios que su voto pues no ha valido absolutamente para nada. Fernando, para terminar con este tema. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que un poco coincidir con todo lo que estamos diciendo. Yo creo que el sistema electoral canario es uno de los más injustos que existen. Lo hemos visto en las últimas elecciones como una fuerza política con 50.000 votos, como es Ciudadanos, que no es tampoco mi fuerza política, pero se queda fuera del Parlamento. Otra incluso como el PACMA, yo siempre me gusta mencionarlo, que con 13.000 votos en todas Canarias también se queda fuera del Parlamento, y otra fuerza como los socialistas, la agrupación socialista de La Gomera, con 3.000 votos tiene 3 parlamentarios. Que a mí me decía un compañero de Telde, dice, si es que en Telde hay más población que en toda La Gomera junta y no tenemos ni parlamentario de Telde. Entonces esto es injusto. También es verdad que por la geografía que tenemos hay que mantener un equilibrio, y yo soy partidario de no romper ese equilibrio entre lo que son islas capitalinas, islas no capitalinas y las dos provincias, la provincia de Tenerife y la provincia de Las Palmas. Aunque también hay que decir la verdad, o sea, cualquiera de las propuestas, incluida la de Coalición Canaria, está rompiendo ya la triple paridad. Desde el momento que dice uno para Fuerteventura, uno para Gran Canaria y otro para Tenerife, ya está dándole más peso a las islas capitalinas y está rompiendo la triple paridad, por lo menos dos de las paridades. ¿Hay que reformar el sistema electoral? Yo creo que sí, es que es algo, mire, si algo nos dicen los canarios por la calle, hablábamos del estatuto, que tiene muy cosas buenas, otras cosas que no son tan buenas y otras cosas que tendremos que debatir, dialogar y acordar. Pero la realidad es que en la calle, cuando te vas a un bar a tomar un café con un vecino, no te habla del estatuto. Ahora sí te dicen, estoy harto de que siempre yo votar lo que yo quiera, pero siempre nos gobiernen los mismos, que es Coalición Canaria, que ha sacado menos del 20% de los votos, que eso hay que decirlo, menos de 1 cada 4 canarios ha votado a Coalición Canaria en las últimas elecciones, que cada vez saca menos y que tiene tantos parlamentarios como la fuerza más votada, en este caso el Partido Socialista, y eso es injusto. Y hablamos hace un momento, discutíamos de los presupuestos, cada uno tenemos nuestra visión, pero no nos olvidemos que ahora mismo una fuerza política al que vota menos de un 20% de los canarios ha hecho unos presupuestos que más castigan a Fuerteventura. Y ahí hay 3 parlamentarios de Fuerteventura, de Coalición Canaria, y 2 consejeros en el gobierno. ¿Dónde está la defensa de Fuerteventura? ¿Dónde está esa bandera de la triple paridad que nos venden como que gracias a eso se defienden los intereses de Fuerteventura? Pues no, pues en Fuerteventura hay un hospital a medio hacer y en Tenerife hay 4. En Fuerteventura no se hace carretera y en Tenerife se cierra el anillo insular y en Gran Canaria se hacen las carreteras. En Fuerteventura no hay plazas sociosanitarias y en cambio en Tenerife sí. Es que estaban ahora el otro día recogiendo firmas, están recogiendo firmas, que ya han 7.000 firmas ya para un hospital geriátrico. Pues bien, señores, el gobierno de Canarias, en El Paso, va a hacer una residencia geriátrica que va a costar 1 millón de euros y nosotros aquí recogiendo firmas. Entonces, que no me vendan la moto de la triple paridad, que hay que mantenerla, ojo, que yo no digo que no, pero no me la vendan. Porque aquí al final, detrás de Coalición Canaria y de esta oposición, lo único que hay son intereses políticos personales de Coalición Canaria, que quieren seguir gobernando Canarias, gobernando a los canarios, sin que los canarios les voten. Y mire, y ya solo termino. Sí, por favor. Si hay 4 fuerzas políticas, que bueno, que en este caso 5, pero que hemos visto como en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo, vemos las cosas de diferente manera, como el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos, que tenemos un margen ideológico bastante amplio y hemos coincidido y nos hemos podido sentar a una mesa, apartar nuestra visión política, llegar a un acuerdo, a un previo acuerdo. Oye, y hay una fuerza, o 2 en este caso, porque ya La Gomera es que es imposible, porque claro, ellos quieren seguir tus 3 parlamentarios con 3.000 votos. Pues entonces yo creo que los canarios lo que tienen que hacer es abrir los ojos y decir, oye, no, aquí hay unos señores que lo único que les interesa es su poder político y seguir teniendo la teta y el sillón, y ya está bien. Vale, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de 2 mujeres. Enseguida hablamos de Águeda Montelongo, pero antes de Dulce Serach, que ha abierto un poco la caja de algo que hasta ahora no era muy habitual. Habíamos oído hablar de abusos de poder y sexuales o de este tipo de cosas en muchos ámbitos. Pero en el político, pues se había mantenido la cosa muy tranquila. Bueno, pues Dulce Serach, que fue cargo del gobierno de Canarias, también estuvo en Tenerife en varios cargos de Coalición Canaria, acaba de hacer pública a raíz de lo que ocurrió con La Manada, famosa sentencia de La Manada, que sufrió acoso laboral y sexual cuando tenía responsabilidades políticas.
Esto, digo, abre el debate, Pilar, sobre si las mujeres en política, no te pregunto por tu caso concreto, sino en general si conoces casos, sufren también este tipo de acoso. Pues sinceramente tengo que decir, como siempre me gusta decir la verdad, yo no conozco ningún caso. No conozco ningún caso de ninguna compañera que en ningún momento determinado me haya comentado absolutamente nada. También es verdad que yo a nivel fuera de la isla tampoco conozco tanta gente, conozco, bueno, lo más en Gran Canaria y poco más, ¿no? Y Fuerteventura, pero la verdad, sinceramente, yo lo desconozco. Y por supuesto que yo, pues con respecto a ese tema, tengo que decir que siempre, donde quiera que he estado, todos los compañeros que han estado en el contexto de la política donde yo me he movido, siempre han sido sumamente respetuosos. Nunca he podido decir que hay una persona que se ha querido propasar, pero tampoco, sinceramente, no conozco eso, pero es evidente que como en cualquier otro ámbito, pues seguramente que sí, esta señora lo ha dicho, que se dará y no lo voy a poner en duda de ninguna de las maneras. Pero yo personalmente ni conozco ninguno y afortunadamente tampoco me he encontrado en esa tesitura. No sé, Pilar, si piensas, y esta mesa puede ser un reflejo de ello, y muchos días esta mesa lo es, que la política sigue siendo cosa de hombres. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay siempre, tradicionalmente, lo público siempre ha estado asociado al hombre y lo privado a la mujer, pero yo creo que ya se ha ido desterrando bastante y hoy nos encontramos con muchísimas mujeres que están en política. Yo, bueno, estuve en política desde hace muchísimo tiempo, estaba en cargos orgánicos del partido. En el tema de cargos públicos, bueno, pues he estado menos, ¿no? Pero es verdad que cada vez ves que más mujeres se van uniendo a la política y yo creo que hoy va siendo pues ya una realidad. Es verdad que hubo que poner un poco el tema de la paridad. A mí, desde luego, eso, aunque yo sé que hay muchos partidos que no lo vieron bien en su momento, creo que fue el Partido Socialista el que sí lo llevó a cabo y lo de alguna forma le dio efectos jurídicos, ¿no? Y yo creo que sí, que estuvo bien porque hasta ese momento es verdad que a lo mejor las mujeres tenían más problemas para acceder a los cargos públicos, pero yo creo que afortunadamente eso ya se va desterrando y la mujer tiene que seguir trabajando para ocupar el puesto que le corresponde en la sociedad, pero no solamente en el ámbito privado, sino también en el público. Perdón, totalmente. No sé si Iñaki y Fernando, que han tenido, Iñaki sigue siendo responsabilidades fuera de Canarias, en el Parlamento, ¿les sorprenden noticias como estas o pueden ser de esperar, Iñaki? Ni sorprende ni dejan de desesperar, simplemente uno las lamenta y las recibe con no sé, con un sentimiento de asco, vamos a decirlo así, llanamente. El machismo está en todos los ámbitos de la sociedad y la política no es ajeno a esta sociedad donde todavía quedan muchas barreras y techos de cristal que romper por parte de las mujeres y donde pues ya lo peor de esa lacra que es el machismo, pues es precisamente el aspecto de la violencia sexual, ¿no? En este caso particular, a mí, desde luego, yo mostrar la solidaridad con Dulce, no apruebo, he leído muchas cosas al respecto de eso en estos días, desde la propia Coalición Canaria de Tenerife diciendo que si tiene alguna prueba que vaya a denunciar. A mí me parece, no me parece de recibo, o la adivinanza de una jueza. De una jueza que se supone que iba a ser la ministra de Justicia si hubiese gobernado Podemos, donde bueno, pues con un chascarrillo de mal gusto entra al trapo y entra en ese juego de especulaciones de quién podía haber sido, ¿no? Creo que estas cosas son muy delicadas. Entran en el ámbito de lo personal, de lo penal o de lo judicial y a ese respecto, bueno, pues sinceramente simplemente mostrar la solidaridad y condenar este tipo de situaciones. Pero sí, el machismo está presente, la sociedad está cambiando
y las mujeres se están abriendo pasos a base de dar golpes en la mesa, ¿no? En las últimas elecciones, ¿quién fue la candidata a la presidencia del gobierno de Canarias más votada por Canarias? Una mujer, en este caso del Partido Socialista. Yo las críticas que he oído, sobre todo de Coalición Canaria, incluso estando dentro del gobierno, siempre ha sido en el sentido de minusvalorarla por el hecho de ser mujer, por poner en duda, bueno, pues algún comentario a la formación cuando tiene titulación universitaria o no, da igual, la cuestión es tu valía como política y en este caso a las mujeres desde luego se les mira con un doble rasero. Se les exige más que a un hombre, ¿no, Fernando? Bueno, pues yo un poco suscribir las palabras anteriores que se han mencionado. Desde luego una situación, solidaridad con Dulce, no la conozco personalmente, pero sé que fue parlamentaria en la legislatura anterior a la que yo fui. Por supuesto, máximo desprecio si esto fue así, como ella dice. Por supuesto, oye, hay que ir a la Fiscalía a denunciar, porque estos temas donde tienen que resolverse, donde tienen que castigarse, es en la justicia. Y de aquí, pues, todas las personas que sufren cualquier tipo de acoso, ya estoy hablando de escolar, estoy hablando de sexual, acoso en el trabajo, de un llamamiento. Yo sé que es difícil, que es complicado, porque a veces siempre te planteas si me van a creer, si no me van a creer, si tengo pruebas, si no tengo pruebas, pero de aquí animarles a que siempre, siempre, siempre denuncien. Aunque también tengo que decir, hombre, que también me parece que Dulce creo que tendría que decir quién es, porque claro, una cosa tan grave, tan dura, dejar sin decir quién es. Claro, han pasado muchos años, lo denuncia en una oleada de Twitter en donde se está pronunciando. Claro, pero también es verdad que claro, es que tiene muchos compañeros en Coalición Canaria, en Tenerife, de esa época, que ahora quieras que no, también ellos pero se bueno, sienten que estén diciendo, todavía con un cargo público, no tanto. Yo ya no sé. Yo es que decía que todavía hoy yo precisamente en público. eso también, o sea, a mí lo que me parece descabellado completamente es que una Victoria Rosell, la que iba a ser ministra de Podemos de Justicia, la que es juez ahora mismo vigente, se atreva a salir a un medio de comunicación señalando señalando a una persona con el dedo. Oye, yo si tiene pruebas, ella como juez tiene que actuar. Si no tiene pruebas, pues tiene que ser un poco más comedida, porque estamos hablando del honor de una persona, que yo no sé si es o no es, pero estamos hablando del honor de una persona, de una familia, y son temas muy delicados donde yo creo que Dulce tiene que decir qué persona es, precisamente para quitar la sospecha del resto de sus compañeros de Tenerife, que pueden sentirse en un momento dado señalados con el dedo o tener esa sospecha encima. Y yo creo que a mí no me gustaría, y también decir, bueno, que yo desde luego no conozco ningún caso en la política que eso sea así. Por suerte el nuevo particular de Fuerteventura, pues el peso de las mujeres es muy grande. Tengo la suerte de tener compañeras preparadas, más o menos preparadas, pero muy valiosas, con criterio, con opinión propia, con ganas de trabajar por Fuerteventura, que están ahí arrimando el hombro, pues dejando tiempo de su trabajo para estar ahí en política, y para mí es un orgullo, tanto mis compañeras femeninas como mis compañeros masculinos. David. Bueno, yo quizás sea más jurista que político, yo siempre lo digo, y yo en este tipo de temas la verdad que llamo mucho las cautelas. ¿Por qué? Porque son cuestiones que están dentro de un ámbito, de una conducta que puede ser tipificada como delito, que son cuestiones más de tribunal, más allá de este tipo de movimientos que a lo mejor son espontáneos y demás, pero que estamos también jugando con la repercusión en la dignidad de las personas. Entonces son temas en donde hay que compatibilizar las dos esferas. Si los hechos son ciertos, por duro que sea decirlo, lo más prudente es denúncialo, evitarás nuevas conductas y provocarás una represión de lo que es el Estado, más que a lo mejor ir señalando y dejar en vacío, que puede provocar el efecto contrario, es decir. Entonces, es cierto, yo quizás a lo mejor tengo el objetivo de analizarlo desde un punto de vista más jurídico, porque son cuestiones que a nosotros nos llegan a tribunales, son cuestiones duras en todos los supuestos, y evidentemente pues hay que darle, hay que tener cuidado con las colisiones de derechos, entre el derecho a la dignidad y el derecho de la víctima a denunciar.
Respecto a lo que es la participación de las mujeres, yo creo que vamos a ver, evidentemente vamos de un Estado que ha evolucionado y ha evolucionado bien en comparación con otro de nuestro entorno. Tenemos una democracia relativamente joven. Yo creo que, vamos a ver, cada día, vamos, la validez de las mujeres pues en ningún momento se cuestiona y demás. Yo creo que, vamos a ver, la llegada a la naturalidad, de que da igual que se presente un hombre o una mujer, es llegar al punto donde realmente no entramos en tal. Lo que se valora es las características de la persona en sí, por independencia del sexo. Yo creo que en política, poco a poco, pues es una cuestión que se ha ido superando. Evidentemente, pues todavía pervive personas que no son capaces de aceptar ese modelo de sociedad. Han evolucionado, ¿no? Y te digo una cosa que, Daniel, yo siempre lo digo, y es a lo mejor una percepción que tiene uno, pues por los temas de menores que le llegan a veces. Sin embargo, en lo que es los jóvenes, notas como un cierto retroceso. Es decir, un retroceso, una regeneración del machismo que a lo mejor una generación como la mía, del 80 al 90 y demás, pues no existía. Y sin embargo, en los más jóvenes vuelves a ver conductas que no son, que no son de recibo en este país. El tema del control de los móviles, el control de las parejas, son cuestiones que nos parece una mentira. Y nos tiene que llevarnos a la reflexión de donde fallamos es la educación. Me he quedado sin tiempo y tengo que sacar un tema, aprovechando, porque me gustaría oír la opinión de ustedes, con otra mujer, que es Águeda Montelongo, que también ha sido noticia estos días por unas fotografías que se han publicado, vamos a ver, que las vimos ayer, en donde está ella estudiando para unas oposiciones a profesora. Eso no sería noticia si no fuera que fue durante un pleno del Cabildo, en concreto el último, el pleno extraordinario en el que se debatía la situación política insular. Tengo un minuto para cada uno y, sin entrar a valorar, la pregunta que les quiero hacer es muy directa y muy clara. Un político, da igual que sea, en este caso Águeda Montelongo, quien sea, debe dimitir si es pillado, como está pidiendo Podemos, haciendo en un pleno por el que está cobrando de dinero público algo que no es parte de ese pleno. Iñaki, un minuto, por favor. O sea que... Bueno, ya ha dicho que no va a dimitir, pero es que ni siquiera ha pedido disculpas. Y yo iría a la segunda pregunta, ya que Fernando va a contestar después. Mira, ¿el partido político le debe solicitar que deje el acta? Así de rápido. Fernando. Contesto yo. Bueno, esto hay que contestarlo en más de un minuto. Vamos a ver, yo creo que aquí nadie se le esconde, y ahora voy a hablar yo como presidente del Partido Popular, el distanciamiento que existe con Águeda Montelongo, con el nuevo Partido Popular de Fuerteventura. Se le ha invitado, se le invita continuamente a participar en la política activa del partido. Ella no está participando, ella y otra, y en este caso Carlos Figueroa, tampoco como concejal de Puerto, también lo menciono, que no está participando a pesar de las invitaciones. Nosotros, el nuevo Partido Popular de Fuerteventura, vinimos a cambiar las formas de hacer política, las formas de llevar el partido, precisamente venimos a cambiar a Águeda Montelongo como presidenta, y desde luego desde el Partido Popular de Fuerteventura rechazamos, en caso de que esto sea verdad, porque todavía Águeda tendrá que explicar si esto fue así, si no fue así, pero parece que la foto está clara, pero rechazamos, por supuesto, que cualquier consejero o cualquier cargo público durante su trabajo, y más en cualquier pleno, pero más aún en el pleno del Estado de la isla, que es un pleno de los más importantes que se producen, donde precisamente se está hablando de los problemas de Fuerteventura, precisamente esos problemas que tú te has presentado para resolver, pues estés haciendo otras cosas que no sea atender. La excusa de, oye, yo no puedo hablar, no vale, o no puedo votar, no vale, porque es que en esos plenos hablan los portavoces de todos los grupos. Entonces, para que no quede ningún tipo de duda, desde el nuevo Partido Popular de Fuerteventura rechazamos este tipo de actitudes, este tipo de comportamiento, y esperamos, pues, que además de que Águeda dé explicaciones de por qué ha hecho eso, además esperemos que pida disculpas no solo a todos los votantes del Partido Popular, sino a todos los majoreros que está representando como consejera del Cabildo Insular. Pilar. Bueno, sencillamente creo que esta actitud en un acto tan importante como es un pleno no es lo más adecuado, desde luego. Yo creo que la gente tiene muchos momentos, tenemos muchos momentos para estudiar aquellas cuestiones que nos gustan, que consideramos oportunas,
y sinceramente yo creo que ella debe de reflexionar y pensar, y si ella lo considera, pues a lo mejor debe de... Yo ya desde luego no soy nadie para pedir ningún tipo de... ni de pedirle cuentas, ni pedirle tampoco ningún tipo de dimisión, pero sí es verdad que es algo que ella como persona debe, y como cargo público, debe de pensar, reflexionar y ver si realmente pues procede que pida disculpas a los ciudadanos, porque desde luego el momento no era, porque yo creo que se estaba debatiendo un tema importantísimo como era el estado de la isla de Fuerteventura, y ahí pues lo que yo creo que procedía era estar atenta y aportar todas aquellas cuestiones que considere oportunas, y si no eres la portavoz, pues bueno, hacérselo llegar a tu portavoz para que lo transmita en ese momento. David. Pues yo entiendo, vamos a ver, el tema de dimitir es una cuestión personal de cada uno. Yo creo que es una persona con un humor muy irónico y quizás muy provocadora en sí misma, pues a lo mejor la contestación que da pues entra dentro de su humor. Y yo también te digo, me gustaría que se hiciera un análisis en general de lo que pasa en las diferentes bancadas, porque vamos, yo estoy en un pleno y te ves a 4 de los concejales hablando por WhatsApp y a uno haciendo una compra online. Entonces, vamos a ser serios, es decir, esto simplemente ha sido quizá ha salido a la luz por una mala praxis, una buena foto de compañero. Pero vamos, si nos fuéramos a ver a plenos como los del Ayuntamiento de Puerto, que son plenos de 5 o 6 horas y sin exagerar, te encuentras tal. Evidentemente hay mucha gente, esto pasa muchas veces porque hay gente que no le gusta la política, que participa más por el cargo que por lo que significa, y que después cuando llega a los plenos se aburre. Pero vamos, hombre, ese no es el caso de Águeda Montero. Sí, no, pero me refiero a que cuando pasa mucho por eso. Sí, que me quiero decir, y lo decía el otro día, que esto es más habitual de lo que uno se cree, ¿no? Yo te digo, yo recuerdo del Ayuntamiento de Puerto, y para cerrar, un concejal que se quejaba de lo que duraba el pleno. Digo, coño, te están pagando por estar aquí. Si dura, pues dura. A mí, yo te digo, yo por lo menos, que a mí me costó mucho llegar y estar, agradecido estoy de ir, y encima, y vamos, habría que plantearnos a lo mejor si las dietas son justas o no para el trabajo que se realiza en los plenos. Gracias. ¿Eso pasa en el Parlamento de Canarias? Yo recuerdo un diputado, bueno, hemos visto muchos casos. No recuerdo si era de Coalición Canaria o del PP, creo que era del PP, y no por de que lo pillaron viendo un vídeo. Sí. Fue la legislatura pasada, creo que estaba Fernando, y salió en la prensa y fue criticado. Es verdad que, bueno, y los plenos del Parlamento duran 2 días. Ya son 5 horas, ¿no? Sí. Y fuera de tu casa, ¿no? Casi 48, y es cierto que a veces, bueno, pues no tienes que intervenir, es un tema que atiendes a otra cosa, pero hombre, que si te pones a estudiar, que te pongas a estudiar una ley, que te pongas a estudiar un decreto, que te pongas a estudiar tu intervención al día siguiente, que te pongas a estudiar de temas que tengan que ver con tu actividad, no de temas totalmente ajenos. Para terminar. Sí. Ya terminamos. Mira, yo creo que a política aquí nadie está obligado. Aquí venimos voluntariamente, y también cuando no nos gusta o nos aburrimos o no nos interesa, nos vamos voluntariamente. Y si estamos aquí en política, o por lo menos yo y el nuevo Partido Popular de Fuerteventura, hemos venido porque queremos cambiar las cosas, queremos acabar con esos 30 años de coalición canaria, y nadie nos obliga, lo hacemos porque queremos voluntariamente. Yo no vivo de la política. Pongo mi ejemplo, como puedo poner cualquiera de mis compañeros. Tenemos nuestro despacho profesional, trabajamos de eso, y todo el tiempo que le dedico a ser presidente o a estar de norte a sur de la isla lo estoy sacando en mi despacho profesional y de mi dinero. Y también tengo que decir una cosa, esto no solo indigna a los votantes del Partido Popular y a los majoreros, también a un montón de gente que está estudiando a la oposición, que trabaja y que tiene que sacar horas de donde no tiene para poder estudiar. Aclaro que gracias a los 4, buena semana, el resto de semana, que son semanas cortitas. Nosotros volvemos ya el lunes. Les dejo con Rosy, que viene a hablarnos hoy del Lebrancho Rock, música que llega este fin de semana a Puerto del Rosario. Y hoy se presentó la Feria de Artesanía, de eso hablaremos también en los próximos días, empieza el jueves que viene, la inauguración. Este año, por cierto, como plato fuerte de la feria, los gofiones. El domingo se entrega el premio y los gofiones ofrecen su concierto 50 aniversario. Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra programación, tienen mucho que ver. Hasta mañana.